El Santo Cerro La Vega está ubicado al noroeste de La Vega. El Santo Cerro es uno de los lugares más sagrados del país, donde se encuentra la iglesia llamada Santuario Nuestra Señora de las Mercedes. Se llama así ya que la leyenda cuenta que cuando durante una batalla con los indígenas taínos, Cristóbal Colón colocó una cruz en la cima de una colina al lado de la iglesia. Y cuando los taínos trataron de atacarla, la Virgen de Nuestra Señora de Mercedes, patrona de la República Dominicana, se les apareció y los ahuyentó. Ahora en el Santo Cerro se lleva a cabo una peregrinación anual el 24 de septiembre, cuando los dominicanos de todo el país acuden en masa para rendir homenaje a la santa patrona de la nación. El Santo Cerro, también conocido como el Santuario de la Virgen de las Mercedes, es uno de los lugares más atractivos turísticos más visitados de la provincia, La Vega de la República Dominicana. Esta iglesia, de color blanco beige y techo de tejas rojas, fue construida en la cima de una colina, donde Cristóbal Colón colocó la cruz. Antes de su fallecimiento, Colón le dijo a su hijo Diego que levantara en este cerro una iglesia en honor a la Virgen, pero no la construyó. Fue en el año 1527 que se estableció el cerro, el primer convento de la Orden de la Merced. El templo católico que existe hoy fue construido en el año 1880 por Onofre de Lora y es cuidado por las Hermanas Mercedarias de la Caridad. Aunque la cruz ha desaparecido, el santo hoyo está dentro de la iglesia, cubierta con una parrilla de alambre y preservada para los monjes y sacerdotes. Además del santuario, el Santo Cerro cuenta con un museo y un mirador que ofrece majestuosas vistas panorámicas del Valle del Cibao. Fue ahí que Cristóbal Colón exclamó: "Es la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto". Cada 24 de septiembre miles de creyentes visitan este lugar sagrado para venerar a la Virgen de las Mercedes. Museo Casa de Máximo Gómez. En esta casa, que fue convertida en un museo, se albergan documentos históricos claves relacionados con la independencia de Cuba, artefactos y objetos personales que un día pertenecieron al escritor y político cubano José Martí y a Máximo Gómez. Es también el lugar donde José Martí y Máximo Gómez firmaron el Manifiesto de Montecristi en el año 1895, un documento que establece la independencia de Cuba de España. Este se ubica al noroeste del Cibao, República Dominicana, en Montecristi. Máximo Gómez fue un general que participó en las contiendas de la independencia en República Dominicana. En el manifiesto citado se redactó las medidas que se llevarían a cabo para la guerra en ese fin en Cuba, siendo Máximo Gómez dominicano. El manifiesto se firmó en el año 1895. La casa o el museo tiene paredes de madera. Las paredes están pintadas de azul y los marcos de la ventana en blanco, esta simbolizando la bandera de Cuba. Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. La Iglesia Sagrado Corazón de Jesús de la capital provincial de Moca es el principal templo para los creyentes de la religión católica de este municipio y una de las iglesias más hermosas de la República Dominicana porque tiene una estructura y una altura imponente que sorprende a todos los visitantes. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1990 y luego Patrimonio Monumental de la República Dominicana por el Poder Ejecutivo en 2006. Esta importante iglesia ha tenido dos edificaciones. La primera parroquia fue levantada a finales del siglo XIX por decreto de Monseñor Fernando Arturo de Meriño el 20 de febrero de 1888 en celebración del aniversario de la elección del Papa León XIII. El segundo templo se construyó a principios del siglo XX, se inició en 1946 gracias a una iniciativa del sacerdote salesiano Antonio Flores. Fue diseñado por el arquitecto Humberto Ruiz Castillo y finalmente se inauguró en junio de 1956. La iglesia Sagrado Corazón de Jesús tiene una altura de 110 metros desde la base hasta la cruz que corona su torre. Su estructura está compuesta por una nave central y dos laterales,
Su campanario es impresionante ya que está a 60 metros de altura. El reloj y su cúpula roja pueden ser vistos desde cada rincón de la ciudad de Moca. El interior de la iglesia es mágico. Allí podrás observar una serie de hermosos vitrales policromados con representaciones bíblicas y salesianas, un órgano de 40.000 tubos, dos teclados y unas 16 lámparas en cristal murano que iluminan todo el área. Además, la Virgen de la Altagracia y San José custodian los laterales del templo. Su altar mayor de mármol blanco muestra una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. El mosaico de Nuestra Señora de Guadalupe te encantará con su hermosura. Las iglesias son un gran atractivo cultural en República Dominicana. El simple hecho de ir a visitarlas y contemplarlas inspira una sensación de paz y admiración. También es interesante conocer su historia. El Corral de los Indios. La provincia de San Juan de la Maguana tiene probablemente el monumento precolombino más importante de todas las Antillas y no está aprovechando, porque está abandonado y dispuesto como potrero para acoger a caballos y vacas. Se trata de la plaza ceremonial denominada Corral de los Indios, un lugar al que se le ha dado erróneamente ese nombre, según el historiador Rubén Sabela Moreta, porque el diccionario de la Real Academia de la Lengua define el vocablo corral como un lugar para el encierro de animales, y los aborígenes no eran animales. Lo correcto es nombrarlo como plaza ceremonial aborigen. Es un lugar que en el pasado fue enteramente ceremonial, es decir, una plaza lúdico-religiosa donde los indígenas desarrollaban todos sus juegos, sus cánticos y los distintos bailes, que se comprendían bajo el nombre de areíto, o sea, que es una danza dedicada a los festejos mágicos religiosos de los indígenas y de los taínos. En el centro de esa plaza está colocada una piedra alargada con forma humana, donde según la historia solía sentarse Anacaona, la esposa del cacique Caonabo. Al tener Anacaona esa categoría de esposa, heredó el trono. Quiere decir que la primera mujer gobernante que tuvo la isla, la española, expone el historiador Isabel Moreta. La plaza donde se ubica la piedra es de gran importancia y significación. Se estima que ahí cada año iban delegaciones de casi todos los cacicazgos que existían en la isla para sostener encuentros místicos religiosos. El historiador y profesor Isabel Moreta asegura que este era el lugar donde se solía practicar el ritual más exquisito que tenía la cultura taína, que era el rito de la caoba. Ese ritual que refiere consistía en la inhalación de sustancias alucinógenas. En ese momento se entendía que cuando el cacique entraba en trance, entraba en comunicación con los dioses. Ubicado en el mismo centro del Batey Maguana está el Corral de los Indios, conocido también como el Centro Ceremonial de las Antillas, Plaza Ceremonial Taína o Centro de Atracción Prehispánica. Es el monumento precolombino más grande e importante de las Antillas. Geográficamente está en el centro de la isla española, en el municipio de Juan de Herrera, provincia de San Juan, en la región sur del país. La leyenda cuenta que aquel lugar era usado para rendir tributos a la reina taína Anacaona, quien había nacido en 1464 y murió en 1504, condenada a la horca por el entonces gobernador de la isla, Nicolás de Obando. La reina Anacaona fue la esposa del cacique Caonabo. Aunque el lugar está marcado por el abandono y la falta de una política de conservación, en el Corral de los Indios está la piedra donde, según dice la historia, se sentaba Anacaona para disfrutar del sol y recibir veneraciones. La bachata es un género musical bailable que nace en la República Dominicana a principios de los años 60, con la caída de la dictadura de Trujillo, porque daba a la República Dominicana una gran censura.
Este género fue influenciado por ritmos como el bolero, el son cubano o tríos mexicanos y puertorriqueños. Venía acompañada generalmente de letras nostálgicas que hablaban del amor y el desamor de sus protagonistas. Actualmente, uno de los géneros latinos más populares en el mundo, incluso por encima de la salsa o el merengue. El término bachata hacía referencia a cualquier fiesta o reunión donde se tocara música popular, en un principio considerada como una variante del bolero, pero que poco a poco y con la influencia de otros estilos como el merengue o la inclusión de instrumentos como la güira y la guitarra española, fue adquiriendo un estilo propio que se identificaría con las clases sociales más populares de la sociedad dominicana. Borracho de Amor se considera la primera canción de bachata grabada por el compositor dominicano José Manuel Calderón en 1962, pionero de este contagioso ritmo latino. Se le unirían también cantautores de la época como Rafael Encarnación y Leonardo Paniagua, entre otros. Actualmente existen grupos como Aventura y en particular su ex vocalista Romeo Santos, el rey de la bachata. Se han convertido en embajadores del género y han colocado a la bachata en el mapa de la industria musical a nivel mundial, marcando así la ruta para nuevas generaciones de artistas como Toby Love y Prince Royce, además de formar parte del repertorio y producciones de grandes del pop como Shakira o Zendaya, entre muchos otros. Es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad en la República Dominicana por la UNESCO en marzo del 2019 y se considera un patrimonio cultural inmaterial. Quiero darte la triste nota de mi canción y por prueba